Hola, soy Shelley Quinn. Les damos la bienvenida al panel de la Escuela Sabática 3ABN. Este trimestre estamos estudiando los Salmos y estamos aprendiendo mucho. Queremos agradecerles que se unan a nosotros porque hacemos esto para ustedes y es un gran privilegio que podamos estudiar y compartir esto con ustedes. Nuestra lección de hoy es la número 10, Lecciones del Pasado. Será otro estudio ungido porque tenemos algunos estudiantes bíblicos ungidos aquí. Permítanme presentarles al panel el pastor James Rafferty. Es bueno estar con ustedes, Shelley y el panel. Tengo la lección del lunes recordando la historia y alabar a Dios. Amén. Y el pastor John Dinsey. Saben, este estudio en Salmos ha sido una bendición para mí. Tengo martes esta vez recordar la historia y arrepentirse. Amén. Y mi preciosa hermana en Cristo, Jill Morricone. Gracias, Shelley. El miércoles veremos la parábola de la viña del Señor. Y eso suena bien como que va a ser uno de mis favoritos. Y luego tenemos al pastor Ryan Day. Amén. Tengo la lección del jueves titulada La supremacía del Señor en la historia. Oh, esto va a ser genial. Saben, no siempre seguimos todo lo que está escrito. No estamos aquí arriba simplemente leyéndoles el trimestral. Así que a menudo nuestras notas están mejorando o estamos reduciendo, pero luego como diseccionando algo. Y a mucha gente le gustan nuestras notas, ¿y adivina qué? Ahora puede enviarnos un correo electrónico y suscribirse a las notas. Una vez que nos envíe un correo electrónico, comenzarán a llegarles semanalmente. Envíe un correo electrónico a ssp@3abn.org. Solo tiene que hacerlo una vez. Entrarás en la lista y recibirás una copia de las ilustres notas de este panel. Oh, Jill, ¿podrías por favor decir nuestra oración de apertura? Por supuesto. Padre Santo, venimos ante ti en el nombre de Jesús y te damos las gracias por las lecciones que vemos en el pasado. Y cómo nos has guiado y cómo podemos mirar hacia adelante con ansiosa expectación hacia el futuro. Dios, te pedimos manos limpias y un corazón puro para la unción de tu Espíritu Santo mientras estudiamos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Estudiamos juntos. De acuerdo. Lecciones del pasado. Esta semana vamos a sumergirnos en los salmos históricos. Algunos de ellos apelan al pueblo de Dios para que aprenda de la historia. No repitan los mismos errores que cometieron en el pasado o que cometieron sus antepasados en el pasado. Otros salmos destacan las grandes hazañas de Dios y fomentan nuestra confianza al ver lo que Dios hizo en favor de su pueblo del pacto. Cuando pensamos en lo que Él hizo en el pasado, esto nos fortalece porque Dios es un Dios cercano y personal. Yahvé es el nombre de su pacto y Él oye, ve y actúa en nuestro favor. Así que lo que vamos a hacer es ver cómo Dios es capaz de librarnos de las dificultades presentes. Estos salmos adoptan la forma de alabanzas y así lo dice el versículo para memorizar. Aquí se narran sus poderosos actos de salvación. El Salmo 78, versículos del 3 al 4, habla de lo que hemos oído y sabido, y nuestros padres nos han contado, no se lo ocultaremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su fuerza y sus maravillosas obras que ha hecho. ¿Se dan cuenta de que como cristianos somos adoptados en la familia de Dios, en el pueblo histórico de Dios por medio de Cristo Jesús? Así que cuando leemos los salmos, esto nos ayuda a ver nuestras vidas como parte del pueblo de Dios. Todos desempeñamos un pequeño papel en la historia de lo que Dios está haciendo mientras elabora su voluntad soberana en la gran controversia. Veamos el domingo, el Salmo 78. El domingo es, me encanta esto, la fidelidad imparable del Señor. Dios no puede evitarlo. Dios es fiel.
Así que el Salmo 78, Asaf recita 3 periodos históricos del pasado de Israel. Vemos el Éxodo en los versículos 9 al 54, el asentamiento en Canaán en los versículos 55 al 64 y la época de David en el 65 al 72. Ahora bien, esto es lo interesante. Este Salmo 78 marca un agudo contraste entre la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Vas a ver la lección recurrente incidente recurrente, los errores que siguieron cometiendo. Queremos aprender de sus errores. En realidad está advirtiendo, este salmo es para advertir a las generaciones futuras. No hagan lo que hicieron sus antepasados. Veamos el Salmo 78. Vamos a concentrarnos en los versículos del 6 al 12. Escribe para que los conozca la generación venidera, los niños que nacerán, para que se levanten y los declaren a sus hijos. ¿Por qué? Para que pongan su esperanza en Dios y no olviden las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, una generación obstinada y rebelde, una generación que no enderezó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín, estando armados y llevando arcos, fueron rechazados en el día de la batalla. No guardaron la alianza de Dios, se negaron a seguir su ley y olvidaron sus obras, los prodigios que les había mostrado y las maravillas que había hecho a los ojos de sus padres. A lo largo de los salmos vemos los actos maravillosos, los actos gloriosos del Señor claramente demostrados, pero también vemos las consecuencias para el pueblo al que había invitado a entrar en pacto con Él, esa relación íntima. Cuando lo rechazaron, Él los rechazó. Así que vemos las consecuencias de romper el pacto con Dios. Es interesante. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien decir, bueno, si tan solo pudiera ver un milagro del Señor, creería? ¿Adivine qué? Cuando Él sacó a los hebreos de Egipto en el Mar Rojo, Dios divide el Mar Rojo. Las aguas se amontonan a ambos lados. Ellos pasan por tierra seca y todos los niños hebreos dicen, oh, bendito sea el nombre del Señor. Él es mi fuerza y mi salvación. 3 días después llegan a Mera. Las aguas son amargas. Se quejan amargamente. El milagro no les hizo cambiar de opinión. Siguen hasta Elim y luego llegan al desierto de Sin. ¿Qué hacen en el desierto del pecado? Ese es el nombre de un desierto. ¿Sí? Están pecando en el desierto del pecado. Así es. Pero llegan al desierto del pecado y ahora se quejan y lloriquean. Oh, Dios nos ha traído aquí para morir. No querían la comida, los manjares que habían tenido antes. Dios les trae codornices. Hace llover el maná. Los ángeles lo esparcen. Y esta gente nunca está satisfecha. Siempre están poniendo a prueba a Dios porque querían las cosas que se les antojaban. Ahora, la 4ª escala antes de llegar al monte Sinaí, están en Refidim una vez más. Estamos aquí afuera. Nos trajiste aquí para morir. Se quejan y gimen. Olvidaron las obras de Dios del pasado y Él les mostró milagro tras milagro. En Refidim, Él partió las rocas y el agua salió corriendo. Una y otra vez Dios les demostró su fidelidad, pero una y otra vez ellos fueron infieles, así que no confiaron en Dios. No pusieron su confianza en Dios, lo pusieron a prueba. Así que el Salmo 78, versículo 22, nos muestra que el gran pecado de Israel es porque no creyeron en Él ni confiaron en su salvación. Dios les mostró continuamente el amor del pacto. Y cuando olvidaron sus maravillas pasadas,
descuidaron su exigencia de pacto. ¿Y adivina qué? Por eso no tuvieron éxito en la batalla. Los esfuerzos humanos separados de la fidelidad de Dios son inútiles. Veamos el Salmo 78, versículo 32. A pesar de ello, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillosas obras. Por lo tanto, sus días Él los consumió en futilidad y sus años en temor. Ellos eligieron esto. ¿No es triste? Estas son las consecuencias de sus acciones. Cuando Él los mató, entonces ellos lo buscaron y volvieron y buscaron fervientemente a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca y el Dios Altísimo, su Redentor. Sin embargo, esta es una llamada de atención. Lo adulaban con la boca y le mentían con la lengua, porque su corazón no estaba firme con Él, ni eran fieles a su pacto. Podemos hacer grandes alardes de nuestro caminar cristiano. Podemos halagar y decir alabado sea el Señor. Pero si no estamos caminando en fidelidad al pacto, estamos atribulados. Pero mire el versículo 38, Salmo 78, 38. Pero en cualquier momento comenzamos con pero Dios, lleno de compasión, perdonó su iniquidad, no los destruyó. Sí, muchas veces apartó su ira. No despertó toda su ira, pues recordó que no eran más que carne, un aliento que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo entristecieron? Sí, una y otra vez tentaron, probaron, pusieron a prueba a Dios. Y fíjese en esto, no se pierda el versículo 41. Una y otra vez tentaron a Dios y limitaron al Santo de Israel. ¿Cómo limitaron a Dios? El versículo 42 nos dice, no recordaron su poder el día en que los había redimido del enemigo. Limitamos a Dios por nuestra falta de fe. ¿Me ha oído? Si quieres que Dios te sea fiel, tienes que creer en Él. El Salmo 78, 58 dice, lo provocaron a ira con sus lugares altos y lo movieron a celos con sus imágenes talladas una y otra vez. Así que la lección que hay que aprender del Salmo 78, no cometas el mismo error una y otra vez. Confía en Dios, permanece fiel a su pacto y tenemos que tener nuestra voluntad cimentada en la voluntad del pacto de nuestro Señor. Amén. Shelley, Salmo 78, y luego pasamos al Salmo 105. Soy James Rafferty y tengo la lección del lunes, que es recordar la historia y la alabanza a Dios. Salmo 105, vamos a ver qué acontecimientos históricos y sus lecciones se destacan en este salmo. Así que vamos a empezar en 105 versículos del 1 al 4. Echemos un vistazo a estos versículos y veamos de nuevo los acontecimientos históricos y sus lecciones que se destacan en este salmo. Verso 1. Dad gracias al Eterno, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, pregonad todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Ve el énfasis en estos versículos, ¿verdad? El énfasis en estos versículos es todo sobre el Señor. Nos está diciendo que debemos dar gracias al Señor. Nos está diciendo que debemos invocar al Señor. Nos está diciendo que deberíamos dar a conocer sus hazañas entre la gente. Nos dice que deberíamos cantarle canciones. Deberíamos hablar de sus maravillosas obras. Deberíamos gloriarnos en su santo nombre. Deberíamos alegrar el corazón que busca al Señor. Deberíamos buscar al Señor. Deberíamos buscar su fuerza. Deberíamos buscarle para siempre. Por cierto, esa palabra para siempre es realmente una palabra interesante. En griego es tamid. Y esta palabra se utiliza en toda la Biblia. Especialmente vemos esta palabra en el capítulo 8 de Daniel y en Daniel capítulo 11. El tamid es lo cotidiano. El tamid es lo continuo. El tamid es aquello que es arrebatado por el cuerno pequeño, el poder del anticristo en el libro de Daniel. El tamid es aquello que es fundacional para nuestra experiencia cristiana. Se acaba de explicar en los versículos 1, 2 y 3 qué es el tamid, qué es lo continuo
La lámpara continua que ardía en el lugar santo señalaba a Jesucristo, la luz del mundo. El pan de la proposición continuo que estaba allí en el lugar santo señalaba a Jesucristo, el pan de vida. El incienso continuo que fluía señalaba los méritos de Jesucristo, el sacrificio continuo, el ministerio continuo del sacerdote, todo en el santuario que es el Evangelio en tipos, el Evangelio del Antiguo Testamento. Todo eso señalaba a Jesús, el continuo, el regular, aquello de lo que deberíamos depender todo el tiempo. Así que los versículos 1, 2 y 3 del Salmo 105 están describiendo en realidad el tamid. Están describiendo aquello que necesitamos hacer todo el tiempo. Siempre necesitamos estar buscando al Señor, siempre apoyándonos en el Señor, siempre mirando al Señor. De hecho, hay una referencia realmente poderosa aquí del pueblo de Dios en los últimos días en Isaías capítulo 58. Ahora, no vamos a mirar todo Isaías 58. Sería bueno que lo hiciéramos porque nos daría el contexto, y el contexto es poderoso. Pero Isaías 58, específicamente vamos a mirar los versículos 11, 12 y 13, porque esta palabra, tamid, lo cotidiano, lo regular, lo continuo, se encuentra aquí en Isaías capítulo 58, describiendo al pueblo de Dios en los últimos días. Fíjese en el versículo 11, y el Señor te guiará continuamente. ¿Adivina cuál es esa palabra? El tamid, el continuo, el regular. El Eterno te guiará siempre, en las sequías te saciará y fortalecerá tus huesos. Serás como huerta bien regada, como manantial inagotable. Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas para andar. Aquí está, versículo 13. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Pero para mí el continuo es el fundamento de la observancia del sábado, el fundamento de la relación con Cristo. Y uno piensa en esto porque cuando se tiene esta relación con Cristo llega el sábado y uno dice, sí, hoy no voy a trabajar, no voy a atender ninguna llamada telefónica hoy para mi negocio, hoy no voy a hacer ningún tipo de enfoque secular. Hoy es el momento de esta relación continua con Cristo, de este asentamiento continuo y regular en Jesucristo, centrándonos en Él, adorándole, alabándole, dándole gracias, cantándole, glorificándole. Y por cierto, queremos hacer esto no solos, sino en presencia del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo nos necesita. El cuerpo de Cristo tiene muchas partes, lenguas, ojos, oídos, manos, pies, y el cuerpo de Cristo tiene necesidad de nosotros y nosotros tenemos necesidad del cuerpo. Sí. Así que nosotros edificamos al cuerpo, el cuerpo nos edifica a nosotros. Ahora bien, a veces no parece que estemos siendo edificados por el cuerpo. ¿Sí sabe a lo que me refiero? A veces puede ser parte del cuerpo y es como, oh, hombre, eso no se siente bien. Pero recuerde de lo que hablamos en nuestra última lección. Hablamos de José y hablamos de cómo Dios lo utilizó para preservar la vida. Él no sintió que estaba siendo utilizado. Sentía que estaba siendo maltratado, especialmente por su familia. ¿Verdad? Y eso es lo que pasa con la familia. Aquí somos una familia, pero a veces la familia es disfuncional y hay que resolver algunos problemas. Pero está bien porque somos familia. Somos la familia de Dios y podemos superar esos problemas. Pero al final, como José, podemos mirar atrás y podemos decir, ¿sabes qué? Dios está haciendo que todo lo que me ha pasado sea para bien, ¿verdad? Él está sacando todo lo bueno de todo esto. Y nuestro enfoque entonces va a estar en esta relación con Dios porque Dios nos va a hablar. Él nos va a decir lo que está pasando en nuestra vida en este momento y las luchas por las que estamos pasando y cómo Él va a traer el bien de esas luchas, esas pruebas por las que estamos pasando. Así que el Salmo 105 dice, recuerden, versículo 5, acordaos de sus maravillas, de sus prodigios y de los juicios de su boca, vosotros, descendientes de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus elegidos. Versículo 7, Él es el Eterno nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, el pacto que concertó con Abraham de su juramento a Isaac, que estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto eterno, diciendo, os daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra herencia. Esto cuando eran pocos y extranjeros en ella. Y andaban de nación en nación, de un reino a otro. No permitió que nadie los oprimiera, y por causa de ellos amonestó a reyes.
No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y la cosa acerca de esto es, tú sabes, conocemos la historia de Abraham y también la de Isaac, tú sabes, porque en Génesis 26, versículo 7, tú sabes, incluso Isaac siguió el ejemplo de su padre y mintió acerca de que su esposa era su hermana. Y, tú sabes, Dios dice, sí, pero no lo vas a tocar. Incluso cuando estamos en nuestros fracasos, Dios todavía pone su mano sobre nosotros. ¿Verdad? Él todavía pone su mano sobre nosotros. Y esto me gusta porque, como dice la lección, el Salmo 105 recuerda los acontecimientos clave que conforman las relaciones de alianza entre el Señor y su pueblo. Se centra en el pacto de Dios con Abraham de darle la tierra prometida y su descendencia, y esta promesa, y cómo fue confirmada a Isaac y Jacob, y cómo se cumplió providencialmente a través de José, cierto Moisés y Aarón. Y en tiempos de la conquista de Canaán, Dios, a través de los salmos, nos da la esperanza de que el pueblo de Dios de todas las generaciones puede recibir las promesas que nos ha hecho a pesar de las circunstancias que nos rodean. Somos pequeños. No estamos seguros de poder hacerlo. Estamos en una tierra de extranjeros. No somos los gobernantes. Estamos bajo esclavitud y aflicción. Sea lo que sea que nuestras circunstancias hoy que nos presentan, nuestras circunstancias presentes hoy, podemos mirar hacia atrás en la historia que está registrada en la Biblia y podemos ver, bueno, Dios liberó a su pueblo en el pasado. Dios fue capaz de sacarlos de las circunstancias y anular estas circunstancias pasadas, y así Dios puede obrar por nosotros hoy. De hecho, se nos dice en Testimonies for the Church, volumen 8, página 107, a todos los que profesan ser hijos de Dios, los invitaría a considerar la historia de los israelitas. ¿La historia de los israelitas? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? La historia de los israelitas está registrada en los Salmos 105 y 106, ¿verdad? Estudiando detenidamente estas escrituras, podremos apreciar más plenamente la bondad, la misericordia y el amor de nuestro Dios. Amén. Y luego cita, además, hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados bajo Moisés en la nube, en el mar. Todos comieron esa misma carne espiritual y bebieron esa misma bebida espiritual porque bebieron de esa roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. El Dios del Antiguo Testamento es Jesucristo. Pero con muchos de ellos, Dios no estaba bien complacido, pues fueron derrocados en el desierto. Y luego continúa, esto es Testimonies to Ministers, página 98. La experiencia de Israel a la que se refiere el apóstol en las palabras anteriores y que se registra en los Salmos 105 y 106 contiene lecciones de advertencia que el pueblo de Dios en estos últimos días necesita especialmente estudiar. Insto a que se lean estos capítulos al menos una vez por semana. Esta es la conclusión para nosotros. El mundo nos inunda de distracciones que nos alejan de Dios, y una cosa es necesaria: María eligió esa única parte, y nosotros debemos ser como ella. No te ocupes tanto en el mundo que no puedas tener esa experiencia tamid con Dios, esa experiencia continua de mirar a Dios, alabar a Dios, cantar alabanzas a Dios, glorificar a Dios y compartir los testimonios de su guía en tu vida. Amén. Eso fue maravilloso. Necesito hacer un estudio sobre el Tamid. Vamos a tomar un breve descanso. No se vayan. Volveremos enseguida. ¿Alguna vez has deseado poder estudiar más profundamente junto a los miembros del panel de la escuela sabática de 3ABN? Pues ahora puedes. Solo tienes que enviar una solicitud por correo electrónico a ssp@3abn.org y te enviaremos semanalmente por correo electrónico las notas de los panelistas de la escuela sabática para mejorar tu propio estudio de la palabra de Dios. La dirección es ssp@3abn.org. Nos encantaría enviarte sus notas tal y como las han preparado. Gracias por vernos y gracias por formar parte de nuestra familia del panel de escuela sabática de 3ABN. Y ahora continuamos con la lección del martes. Muchas gracias. Mi nombre es John Dinsey y tengo la lección del martes que continúa con la historia del pueblo de Israel. Ahora empiezo con la lectura de 1 de Corintios capítulo 10, versículo 11. Ahora bien, todas estas cosas les sucedieron como ejemplos y están escritas para nuestra amonestación sobre quienes ha llegado el fin del mundo. Y esto nos habla a nosotros que vivimos hoy. Realmente estamos viviendo en el fin de los tiempos.
Y al mirar la historia de Israel y las cosas que les sucedieron, deberíamos ver algo que se identifique con nosotros. Así que sigamos adelante y comencemos el Salmo 106, versículo 1. Alabad al Señor. Dad gracias al Eterno porque es bueno, porque su amor es para siempre. Ahora bien, esta es una forma interesante de comenzar esto o continuarlo, porque en realidad es la historia de Israel lo que estamos viendo. Porque al mirar la historia del pueblo de Israel, y realmente en toda la Biblia, vemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que cuida de sus hijos, que protege a sus hijos hasta que se rebelan, desobedecen. Entonces Dios tiene que quitarles la protección y a veces vemos que fueron llevados cautivos por otras naciones. Versículo 2. ¿Quién podrá expresar los poderosos hechos del Eterno? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan el derecho, los que siempre hacen lo recto. Bueno, creo que en este panel todos podemos decir que no todos hacemos justicia y que el Señor nos ayude a hacer justicia en todo momento, diría yo. Sí. Ahora acuérdate de mí, oh Señor, dice en el versículo 4. Acuérdate de mí, oh Señor, cuando hagas bien a tu pueblo, visítame con tu salvación. Este es un deseo anhelante de ser bendecido de acuerdo a la forma en que el Señor ha bendecido a sus hijos en el pasado. Y realmente cuando ves al Señor bendiciendo a la gente en el pasado, puedes decir, vaya, me gustaría tener esa bendición, Señor. Sí, puedes pedirle al Señor que te dé la misma bendición y Él está dispuesto a hacerlo. Y una de las cosas que me gustó, ¿sabes? Vemos allí Jesús en el camino a Emaús con los discípulos, dice que les abrió el entendimiento. Sí, esto es algo que quiero. Incluso cuando miramos los Salmos 106, debo decir, Señor, ¿qué podemos tener? ¿Qué podemos ver aquí que sea para nosotros hoy? Y esta es la razón por la que empecé con la escritura que hice, porque fue escrita para nuestra amonestación. Sí. Continuemos en el versículo 6. En realidad, vayamos al versículo 5. Para que pueda ver el beneficio de tus elegidos, para que pueda regocijarme en la alegría de tu nación, para que pueda gloriarme con tu herencia. Sí. Pudo mirar atrás y ver que eran beneficiados por Dios. Fueron bendecidos por Dios y que usted puede regocijarse en la forma en que ellos fueron bendecidos. Así que usted puede pedir la misma bendición. Salmos 106, versículo 6. Pecamos nosotros y nuestros padres, cometimos iniquidad, cometimos impiedad. Usted ve la progresión allí de identificarse con los pecados de la gente, pero esto realmente está diciendo que hemos hecho el mismo mal que ellos han hecho. Así que estamos en la misma categoría que ellos y por eso Él está apelando a Dios para que también sea misericordioso. Continuemos en el versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tus muchas bondades, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Esto es algo que se aplica a nosotros hoy. ¿No entendemos las maravillas de Dios, los milagros de Dios? Los hace todos los días. Y si se detienen a considerarlos, sabrán que Dios está continuamente haciendo milagros. Es por el milagro y la bendición de Dios que crecen las plantas, crecen las verduras, crecen los frutos. Son milagros que el Señor sigue haciendo. Y a pesar de todas las cosas que la gente está haciendo para destruir este mundo, la contaminación y todo tipo de experimentos que se están haciendo con los alimentos, el Señor vendrá pronto. Quiero decir, incluso considerando que están cambiando la comida que usted come, el Señor debe venir pronto. Versículo 8. Sin embargo, Dios los salvó por amor de su nombre para dar a conocer su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y los condujo por el hondo mar como por un desierto. Este es otro maravilloso milagro del Señor. Estaban siendo perseguidos por los egipcios. Pensaron que iban a morir, pero Dios les abrió el mar y caminaron sobre tierra seca. Alabado sea el Señor. Salmos 106, versículo 10. Los salvó de la mano del que los odiaba y los redimió de la mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron en su palabra.
cantaron sus alabanzas. Pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Vemos aquí lo mismo que nos sucede a nosotros. Vieron lo maravilloso. Mira qué maravilla, toda la liberación. Nos salvó y cantaron alabanzas. Y en el siguiente verso se olvidaron. Olvidaron cómo Dios los liberó. ¿Olvida usted la forma en que Dios le ha bendecido de un día para otro? ¿Olvida que ha sido bueno con usted, misericordioso con usted? ¿Le pide a Dios, perdóname por mis pecados, Señor? Pero momentos después, o un día después, o una hora después, ¿vuelves a pecar de nuevo? Que recuerde que Dios es misericordioso, que ha sido bueno con usted. No lo olvide. Y así pasemos al versículo 14. Allí, en la soledad del desierto, se entregaron al desenfreno y te pusieron a prueba. Tú les diste lo que pidieron, pero les enviaste una enfermedad mortal. Aquí tenemos algo interesante. Usted sabe, este es el King James que he citado, pero en la nueva King James dice que ellos tentaron a Dios en el desierto, y creo que es más exacto decir que tentaron a Dios. Es como si continuamente quisieran hacer el mal, y era como una prueba y una tentación. Querían, es como si estuvieran pidiéndole a Dios que les trajera algo que no era para su beneficio. Y estaban deseando algo que no iba a ser bueno para ellos. Y entonces el Señor dijo, esto es lo que quieres. Esto es lo que obtendréis. Ten cuidado con lo que le pides al Señor. Puedes estar pidiendo problemas por los que no necesitas pasar. Pasemos al versículo 16. Después tuvieron envidia de Moisés en el campamento y de Aarón, el santo del Señor. Entonces se abrió la tierra, tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram, como quiera que se pronuncie. Y así que este es otro caso, ya sabes, Dios tiene sus líderes, Dios tiene a su gente que ha elegido, los pone en lugares y esta gente quería la posición que tenía Moisés. Y así el Señor se enojó y el Señor tuvo que tomar medidas. Y tenemos que tener cuidado. A veces nosotros somos así, ellos pasaron de sostener los brazos de Moisés a tratar de tomar su posición. Y esto es peligroso. A veces, ya sabes, está el pastor predicando y entonces dicen, en español tienen al pastor para el almuerzo, porque empiezan a criticar, oh, ¿has visto esto? ¿Oíste eso? Y esto es algo peligroso. Tenemos que recordar que Dios tiene a su pueblo en lugares por una razón que Él sabe que ya pasó. Veo que el tiempo se acaba, así que tengo que avanzar aquí a algo que quería destacar. Tengo que pasar a Salmos 106, versículo 37. Fíjense en lo que dice allí. Incluso sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Esto es caer muy bajo, tan profundo en el pecado y en la confusión, que el regalo que el Señor les dio sus hijos y sus hijas, ellos estaban sacrificando a los demonios. El diablo es muy engañoso y tenemos que tener cuidado, mirar continuamente al Señor, seguir continuamente al Señor, Tamid, ya sabes, como has oído. Porque mientras tengas esta relación con el Señor, evitarás estos horribles errores. Y quiero traerte algo porque puede que hoy no estemos necesariamente trayendo a nuestros hijos y sacrificándolos. Pero ¿a qué estás exponiendo a tus hijos? Eso está bien. En los medios sociales, en las películas y en las cosas que ven en la televisión. ¿Qué están haciendo? ¿Está usted realmente en este sentido llevando a sus hijos ante el diablo? ¿Sabe lo que ven? ¿Sabe lo que oyen? ¿Está ofreciendo a sus hijos al diablo como presa? Así que le animo a que cuiden de sus hijos. El Señor se los ha dado para que los instruyan en el camino del Señor. ¿Y qué hay de ustedes mismos, madres y padres? ¿Qué están observando? ¿A qué estáis prestando atención? ¿Qué es lo que se ha convertido en su ídolo al que adora? ¿Es consumir tanto tiempo en los medios sociales? Los medios sociales, la televisión, las películas, las telenovelas, todas estas cosas alejan nuestra atención del Señor. Y como dice en el versículo 39, así se contaminaron con sus propias obras y fornicaron con sus propias acciones. Les animo a que echen un vistazo a los Salmos 106. Hay lecciones valiosas para nosotros que podemos tomar en cuenta y hacer cambios para nuestro mejor provecho con el Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor Johnny. Esa es una seria amonestación para cada uno de nosotros. Eso es poderoso. Y Pastor James y Shelley, qué gran estudio. Soy Jill Morricone. El miércoles veremos la parábola de la viña del Señor. Vamos al Salmo 80.
Así que vuelvan conmigo al Salmo 80. Es lo que miramos en mi pasaje de hoy. Si nos fijamos en el contexto histórico, Shelley hizo un trabajo increíble con el Salmo 78. Vemos la fidelidad de nuestro Dios a pesar de que Israel no era tan fiel a su Dios. Y llegamos al final del Salmo 78 y vemos este juicio que viene contra Efraín o las tribus del norte, las 10 tribus del norte. Sabemos que finalmente en 722 a.C. fueron llevados cautivos por los asirios y fueron completamente, se podría decir, aniquilados. O como nación fueron integrados dentro de los asirios y se perdieron. Vemos que el Salmo 79 es un juicio contra Jerusalén y Judá. El reino del sur sabemos que fueron llevados cautivos por los babilonios, pero ¿qué pasó? Fueron restaurados después de esos 70 años de cautiverio babilónico y traídos de vuelta. El Salmo 80 es esta súplica a Dios de restauración. ¿Lo vemos restauración? Lo vemos 3 veces en el Salmo 80, versículo 3. Salmo 80, versículo 3. Dice, restáuranos, oh Dios. La palabra restaurar en hebreo significa literalmente volver. Vaya, es un grito de arrepentimiento y restauración. Dios, queremos volver a ti. Restáuranos, oh Dios, para que brille tu rostro y seremos salvos. Fíjese en el versículo 7. Salmo 80, versículo 7, es una súplica muy similar. Restáuranos, la misma palabra. Vuelve. Restáuranos, oh Dios de los ejércitos. ¿Hasta cuándo te enojarás contra la restablécenos, oh Dios de los ejércitos? ¿Hasta cuándo te enojarás contra la oración de tu pueblo? De nuevo esta súplica de arrepentimiento, de restauración. De nuevo en el versículo 19 se ve resonar la misma súplica. Restáuranos, la misma palabra hebrea. Restáuranos, oh Señor Dios de los ejércitos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hay un par de imágenes en el capítulo 80 del Salmo. La primera imaginería es que Dios es un pastor y se le ha pedido que restaure a su pueblo. Pero la segunda imaginería que vamos a estudiar hoy, Israel es una vid trasplantada de Egipto. Dios trasplantó a Israel de Egipto, de la tierra de la opresión, a la tierra prometida, la tierra de la abundancia y la libertad. En el Salmo 80, versículo 8 dice, has sacado una vid de Egipto. Esto se refiere a Israel. Has expulsado a las naciones y la has plantado. Así que Dios liberó a Israel, lo sacó de Egipto, lo trasplantó en la tierra de Canaán. ¿Pero qué sucede? La viña de Dios, el pueblo de Dios, están bajo juicio. Fíjese en el versículo 14. Vuélvete, suplicamos, oh Dios de los ejércitos. Mira desde el cielo y observa. Ahora, en un estudio anterior, vimos ese juicio investigador en los Salmos y en este pasaje, mira desde el cielo. Dios desciende para investigar el estado de su viña, el estado de su pueblo. Mira desde el cielo y ve y visita esta vid y la viña que su diestra ha plantado y el sarmiento que ha hecho fuerte para sí. Dios está a punto de traer el juicio contra su pueblo trasplantado. Él los plantó, Él los nutrió en el pasado. ¿Su plan? ¿Qué sucedió? Mire el verso 12. ¿Por qué has derribado sus setos para que todos los que pasan por el camino arranquen su fruto? Su protección, es decir, el muro de su viña, fue eliminado. Permitió que los invasores entraran y se llevaran a los israelitas. Me parece interesante. Antes los israelitas expulsaron a los cananeos. Ahora es un pueblo pecador del pacto el que es eliminado. Fíjense en el versículo 16. Es quemado con fuego, es talado. Perecen ante la reprensión de tu rostro. Dios ahora está trayendo fuego y talando a su pueblo. La viña perece ante la reprensión de su semblante. Israel, las dificultades de Judá. Dios está utilizando a las naciones paganas para traer juicio contra ellos. ¿Por qué están bajo juicio? Mira Jeremías 2. Volveremos al Salmo 80. Pero miren Jeremías 2, versículo 21. Sin embargo, yo te había plantado una vid noble, hablando de nuevo de Israel, el pueblo de Dios, una semilla de la más alta calidad. ¿Cómo pues te has convertido ante mí en la planta degenerada de una vid ajena? Su pueblo le desobedeció. Su pueblo le dio la espalda. La viña, podría decirse, se echó a perder. Se volvió mala. Se pudrió. Es asombroso ver el largo sufrimiento y la misericordia de nuestro Dios.
En Isaías 5, no leeremos todo ese pasaje, pero en los primeros versículos de Isaías 5, Dios canta a su pueblo y le dice: Tú eres mi bien amado, y da esta parábola de la viña, y habla de cómo cavó la viña, y limpió las piedras, y la plantó con sus vides más selectas. Construyó una torre en medio y un lagar y esperaba buenas uvas. ¿Y qué ocurrió? Salieron uvas silvestres de baja calidad. Y en Isaías 5, versículo 4 dice: ¿Qué más se podría haber hecho a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Y qué voy a hacer? Va a ser derribada, quemada y pisoteada. Vemos este juicio. Volviendo al Salmo 80, vemos esta súplica de restauración divina, de la que hemos hablado las 3 veces que esto se presenta. Restáuranos, oh Señor Dios de los ejércitos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Quiero darles en nuestros momentos finales 3 claves para el avivamiento. Usted y yo a veces le hemos dado la espalda a Dios. No sé ustedes, pero puedo decirles que yo lo he hecho. Y sin embargo, Dios quiere restaurarnos y quiere traer avivamiento a nuestras vidas de nuevo. Clave número 1, el avivamiento surge de nuestra gran necesidad. ¿Estaba la gente en gran necesidad, la viña, en ese momento? Salmo 80, versículo 5, los has alimentado con pan de lágrimas, les has dado a beber lágrimas en gran medida. El pueblo estaba triste, el pueblo estaba desesperanzado, el pueblo estaba sumido en una profunda angustia, el pueblo estaba solo. El avivamiento brota cuando sentimos que necesitamos a Dios. Salmo 80, versículo 6, la segunda mitad del versículo, nuestros enemigos se ríen entre sí. Eran objeto de burla y escarnio por parte de sus enemigos. Vaya. Salmo 80, versículo 12. ¿Por qué has derribado sus setos para que todos los que pasan por el camino arranquen su fruto? Eran saqueados por los que pasaban. Así que están en un momento de gran necesidad. El avivamiento surge cuando usted y yo reconocemos nuestra gran necesidad. A veces la necesidad viene de fuera. Puede ser una opresión espiritual o la oscuridad. Sabemos que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, hay un enemigo que viene contra nosotros. A veces proviene del pecado interior o de la apatía interior. Incluso lo vemos en el Salmo 80, versículo 4. Dios incluso está enojado con las oraciones de su pueblo. Lo vemos incluso en nuestro interior. A veces simplemente estamos atascados en la condición de la odisea y el estado de apatía. Reconocer nuestra gran necesidad. Esa es la primera clave. El avivamiento brota de nuestra gran necesidad cuando reconocemos nuestra desesperada condición de corazón y que necesitamos a Dios. Número 2, el avivamiento brota solo de Dios. ¿Qué hizo la gente? No podían crear humanamente la restauración. No podían volver a Dios por sí mismos. No podemos volver a Dios por nosotros mismos. No podemos crear humanamente un avivamiento duradero en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuando ocurre el verdadero avivamiento, el pueblo de Dios se salva. Cuando ocurre un verdadero avivamiento, las vidas del pueblo de Dios cambian. Se vuelven a Dios y le dicen: ¿quieres restaurarnos? Sabiendo que el avivamiento solo viene de Dios. El Salmo 80, versículo 18 dice: entonces no nos apartaremos de ti. En otras palabras, cuando tiene lugar el verdadero avivamiento, no nos volvemos atrás. No andamos por el camino de nuestra propia elección y hacemos nuestras propias cosas. Tenemos nuestros ojos y nuestros corazones enfocados en Dios. Por último, número 3, el avivamiento surge de la oración sincera. Todo avivamiento comienza con la oración. Y se puede ver el clamor del corazón de la gente. Lo vimos 3 veces en el Salmo 80, donde suplicaban a Dios. Por favor, Dios, ¿nos restaurarías? Sabe, a veces podemos mirar a otras personas y decir: bueno, realmente necesitan un avivamiento en su vida. Mi iglesia realmente necesita avivamiento. Desearía que mi pastor predicara sermones diferentes. No nuestro pastor. Solo digo que algunas personas pueden decir eso. Desearía que algo tuviera lugar. Necesitamos mirar hacia adentro. Dios, necesito ver mi gran necesidad de ti. Dios, ahora miro hacia afuera. Solo tú puedes revivirme. Solo tú puedes restaurarme. Dios, quiero pasar ese tiempo en oración sincera. No solo yo individualmente, sino reunir a grupos de individuos. Dios, ¿nos restaurarías como pueblo y como iglesia? Dios, ¿nos restaurarías y dejarías que ese avivamiento comience conmigo?
Amén. Muchas gracias, Jill, por eso. Mi nombre es Ryan Day y tengo la lección del jueves titulada La supremacía del Señor en la historia. Y de hecho vamos a estar mirando el Salmo 135. Vamos a pasar todo nuestro tiempo allí. Y este capítulo está simplemente lleno de poder, con tantos grandes ejemplos de cómo Dios es realmente supremo y cómo el registro histórico muestra la prueba de ello. Así que voy a saltar directamente al versículo 1 aquí. Salmo 135, versículo 1. Comienza con alabad al Señor. Alabad al Señor. Alabad el nombre del Eterno. Alabadlo, siervos del Señor. Los que estáis en la casa del Eterno, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Eterno, porque es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque es benigno. Porque el Señor ha elegido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Y aquí como que viene la tesis de todo este capítulo y el punto que se está haciendo aquí. Versículo 5, yo sé que el Eterno es grande, nuestro Señor es mayor que todos los dioses. Y estamos a punto de ver por qué es así y saltamos directamente a nuestro primer punto principal aquí, que vemos la supremacía de Dios en la historia de la creación. Vamos a leer aquí los versículos 6 y 7 del Salmo 135. Dice, el Eterno hace todo cuanto le agrada en los cielos y en la tierra, en los mares y en todo lugar profundo. Hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, envía los relámpagos con la lluvia, saca los vientos de sus depósitos. Dios es creador, puede controlar los elementos de la tierra porque es creador y lo vemos en la historia. Sin creación no hay hombre, sin creación no hay Biblia. Sin la creación no existe el pueblo de Israel porque Dios mismo es creador. Y este era en realidad el punto mismo que Dios estaba tratando de establecer con Job en el capítulo 38 de Job, cuando lo lees allí. Y luego continúa en el capítulo 39 también, poderoso capítulo allí. No sé si leeré todos estos versículos aquí, pero estaba reflexionando sobre esta lección. Y esto es lo que Job necesitaba que se le recordara. Necesitaba que se le recordara la supremacía de Dios como creador de todo. Y Job había estado cuestionando las cosas. Había sido llevado al punto de poner a Dios y decir, Dios, respóndeme, dame una respuesta de por qué me está pasando esto. Y Dios le habla en el versículo 4 de Job 38, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Dime, si tienes entendimiento, ¿quién determinó sus medidas? Seguro que lo sabes. Y antes de esto me encanta la marca que hace porque dice, prepárate como un hombre. Voy a interrogarte. Y así está interrogando a Job y le está diciendo, mira, tú controlas estas cosas. ¿Estabas allí cuando sucedieron todas estas cosas? Versículo 6 en Job 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular cuando todas las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando salía borboteando del seno materno? Por cierto, estoy leyendo varias escrituras. Estoy saltando por aquí en Job 38. Estoy aquí en el versículo 16. ¿Has entrado en los manantiales del mar o has caminado en busca de sus profundidades? Versículo 19. ¿Cuál es el camino a la morada de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas? Versículo 26, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre. Versículo 31, ¿eres tú el que mantiene juntas las titilantes pléyades? ¿Desatarás las ligaduras del Orión? Versículo 39, ¿cazarás tú la presa para la leona? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Versículo 40, cuando están echados en su guarida o se agazapan en la maleza para acechar. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus pollos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Dios está diciendo, ¿dónde estabas? Yo estaba allí. Yo soy el creador. Y por supuesto, Apocalipsis 4, verso 11, ahí mismo muy claramente nos dice que tú eres digno, oh Señor, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que vemos la supremacía de Dios en la historia a través del poder creador, su poder creador porque Él es el creador. No un creador, Él es el único creador. Y por supuesto, para cuando llegamos a los versículos 8 y 9 del Salmo 135, ahora el salmista nos ha hecho retroceder en la historia hasta la liberación de Israel. Dios es supremo en la historia porque vemos toda la liberación que trajo para su pueblo, incluso en momentos en que no lo merecían. Él estaba allí. Fíjese, por ejemplo, en el Salmo 135, versículos 8 y 9, destruyó a los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de bestias. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre el faraón y todos sus siervos. Así que Dios trae liberación.
Es un Dios liberador y no solo en un sentido muy físico. Obviamente liberó a Israel de su enemigo en ese momento y en esa instancia en particular. Pero, ¿sabe? Dios sigue siendo ese Dios liberador hoy. Él traerá liberación a usted en el tiempo de necesidad y cuando usted clama a Él, Él todavía trae liberación. Yo cuando estaba estudiando este capítulo pensé en el primero o en el capítulo 9 de Juan, versículo 25, donde el ciego acababa de ser sanado por Dios y se preguntaban, ¿quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hicieron los demonios? Y es asombrosa su respuesta. Entonces él respondió, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ese hombre fue liberado y nunca lo olvidará. De hecho, cantará sus alabanzas, como dice el capítulo. Este hermano, estoy seguro, irá por la vida contando esa historia para siempre porque una vez fue ciego. Ahora ve y tiene una historia con Dios que muestra su supremacía en su vida. También vemos allí en el Salmo 135, versículos 10, 11 y 12, vemos la supremacía en la historia de Israel, en la victoria sobre sus enemigos. Por ejemplo, dice en el verso 10, derrotó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A Sejón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a los reinos de Canaán, y dio sus tierras como herencia a Israel, su pueblo. Y así Dios nos ve pasar y a través de nuestros enemigos cuando nos oprimen. Pero les diré que la parte que realmente me habló en este capítulo fueron los versículos 13 al 21. Quiero que escuchen estos detalles. Son poderosos. Verso 13 aquí, tu nombre, oh Señor, perdura para siempre. Y me encanta esto, tu fama, oh Señor, a través de todas las generaciones. Déjenme decirles algo, servimos a un Dios famoso y no me avergüenza decirlo. Si hay alguien que merece fama, es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el Dios de este mundo, el creador de todo. Él es famoso y lo es merecidamente por las maravillas y las cosas poderosas que ha hecho por su pueblo. El versículo 14 dice, porque el Señor juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Sabe, mientras estudiaba esto me puse a pensar, nunca o muy rara vez al menos, y personalmente nunca he oído de ninguna historia por ahí de alguien que diga, oh sí, Alá me libró de esto, Alá me trajo esta gracia salvadora, Alá tuvo compasión de mí, Krishna tuvo compasión de mí, Buda tuvo compasión. Nunca se oyen historias, o muy raramente, de otros dioses y de lo que han hecho personalmente por las naciones y por los individuos, pero solo se oyen esos testimonios de la fe cristiana porque el único Dios verdadero trae esa compasión de verdad. Versículo 16, me encanta esto. Hablando de estos falsos ídolos, dice, déjenme volver al versículo 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro y obra de manos de hombres. Y luego fíjense en los versículos 15 y 16 en adelante. Dice, verso 6, verso 16 y en adelante. Dice que tienen boca pero no hablan. Sí. Ojos tienen, dice, pero no ven, y tienen oídos pero no oyen, ni hay aliento en su boca. Dios está diciendo, mira, ¿cómo puedes compararme con todos estos falsos dioses? Ni siquiera son dioses. No son nada en absoluto. Aunque puedas crearlos de plata y oro y de todos los diferentes elementos de la tierra, puedes hacer tu Dios de la madera y el Dios de la hierba y el Dios de las nubes y el Dios de la estación. Cualquier otro Dios que quieras formular en tu menor, en tu fantasía o en tu imaginación, pero todos estos falsos dioses no pueden hacer nada porque están muertos. No existen, pero nosotros servimos a un Dios de los vivos. De hecho, es interesante que en el versículo 18, aquí está la línea. Si quieren saber si iba a tuitear algo o publicar algo o Facebook algo, aquí está. Los que los hacen son como ellos. Muy bien. Justo ahí, todos los que fabrican estos falsos dioses son como los falsos dioses que fabrican. También lo son todos los que confían en ellos. Y luego, por supuesto, 19 a 21 trae la hermosa bendición. Dice, bendito sea el Señor, oh casa de Israel. Bendecida al Señor, oh casa de Aarón. Bendecida al Señor, oh casa de Leví. Vosotros que teméis al Señor, bendecid al Señor. Bendito sea el Señor de Sión que habita en Jerusalén. Alabado sea el Señor. Y realmente disfruté de esta lección. Y en la lección que trae aquí, dice que el recuento de los grandes hechos de Dios en favor de su pueblo culmina con la promesa de que Dios juzgará a su pueblo y tendrá compasión de él. El juez aquí es la vindicación de Dios, El juicio aquí es la vindicación de Dios de los oprimidos y las promesas de que el Señor sostendrá las llamadas de su pueblo y lo defenderá. Así, el Salmo 135 pretende inspirar al pueblo de Dios para que confíe en el Señor y permanezca fiel a su pacto con Él. La historia demuestra que Dios es digno de confianza.
La historia demuestra que es digno de ser adorado. Nuestro Dios es supremo en la historia porque el registro histórico demuestra que nunca falla porque el amor nunca falla. Amén. Qué lección tan fabulosa. Solo nos quedan un par de momentos. Comentarios finales. El Salmo 105, versículo 4 dice, buscad al Señor y su fuerza, buscad siempre su rostro. Y es el rostro el que da reconocimiento a las personas. Así que Dios está diciendo, quiero que busques mi rostro. Quiero que aprendas a reconocerme, que aprendas a reconocer quién soy, cómo actúo, cuál es mi pacto eterno y cómo me relaciono contigo incluso en tu condición caída. Amén. Tenía los Salmos 106 y quiero llamar su atención a que si usted ve algunas de estas cosas en los Salmos 106 en su vida y usted sabe que necesita al Señor, considere los Salmos 106, 47 y 48. Sálvanos, oh Señor Dios nuestro, y reúnenos de entre los gentiles para dar gracias a tu santo nombre, para triunfar en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad, y que todo el pueblo diga amén, alabado sea el Señor. Amén. En la lección del miércoles echamos un vistazo al Salmo 80 y a cómo nuestro Dios quiere restaurarnos. Me recuerda a Oseas 14. Oh Israel, vuelve al Señor tu Dios. Sanaré tu rebeldía y te amaré libremente. Amén. ¿Es tu vida un reflejo y una bendición para el Señor? ¿O es como esos ídolos que has hecho en tu vida? Solo quiero animarte a que vuelvas tus ojos hacia Jesús. Contempladle. Mira de lleno su maravilloso rostro, su maravillosa gracia para las cosas de la tierra. ¿Qué dice la canción? Se oscurecerán extrañamente a la luz de su gloria y su gracia. Vuelve tus ojos hacia Jesús y dale una oportunidad hoy y que tu vida sea un reflejo de su bondad. Amén. Solo quiero darles las gracias a cada uno de ustedes. Siempre aprendemos unos de otros mientras pasamos por esta experiencia. Esperamos que lo hayan disfrutado. Solo quería recordarles una escritura de mi día y fue el Salmo 78, verso 41 que dice, Israel tentó a Dios. Porque se olvidaron de su poder. No tienten a Dios. Recuerden sus maravillosas obras. La próxima semana estudiaremos Anhelando a Dios en Sión. Esperamos que se una a nosotros. Hasta entonces, nuestra oración es que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes.